Chevrolet, una de las mejores marcas de automóviles en el mundo. Pero algunos no saben cuál es la historia de esta empresa. Comienza la gran historia de Chevrolet cuando nace el héroe de la historia, Louis Chevrolet, en diciembre de 1878, en el continente europeo y precisamente en Suiza. Louis vivió y se crió en los lugares montañosos y era el segundo hijo de la familia de 7 hijos, y su padre era Joseph Chevrolet, un relojero muy talentoso, y eso es lo que lo empujó a Louis desde temprana edad a trabajar con su padre a arreglar relojes. Pero por las dificultades financieras de la familia, su padre y Louis decidieron dejar atrás Suiza y dirigirse a Francia, precisamente a Beaune. Y allí abrió una tienda para arreglar relojes, pero incluso con eso no se podía cubrir las necesidades básicas para poder vivir establemente en la familia conformada por 9 personas. Cada vez la situación se ponía peor, llegando a estar algunos días sin comer nada, y este hecho dramático hizo que Louis dejara la escuela a la edad de 11 años. Cuando salió de la escuela consiguió trabajo en la Rubin Bicycle Workshop. Su trabajo era arreglar bicicletas. En ese trabajo demostró talento y aprendió mucho. Cuando llegó la edad de 16 años, creó su propia bicicleta y empezó a entrar en varias competencias de ciclismo a nivel estatal. En su ciudad a menudo siempre conseguía el primer puesto. Ese talento no solamente le ayudó a traer algo de comida y dinero a su casa, sino que también le ayudó a crecer en el mundo de la mecánica y las velocidades. Siendo más preparado, en la primavera de 1897, Louis fue mandado a un hotel llamado De La Poste para arreglar un triciclo a vapor para alguien estadounidense. El estadounidense cuyo triciclo había reparado hábilmente Chevrolet no era ni más ni menos que el multimillonario Vanderbilt. Al ver el talento que había demostrado el joven mecánico, Vanderbilt animó a Louis a ir a América y le dijo: «Allí tenemos trabajo para ti». Después de salir del hotel, Louis empezó a soñar con viajar cruzando el Océano Atlántico. En 1899, Louis Chevrolet terminó de crear su segunda bicicleta. Esta bicicleta era muy atractiva, tanto así que llamó la atención de su jefe en la empresa Darracq, quienes se encargaban de crear autos en París. En ese tiempo, trabajando allí, Louis aprendió lo principal y fundamental de los motores de combustión interna de 4 tiempos. Y desde ese trabajo pudo reunir dinero para cumplir su sueño de viajar a América, a través del Océano Atlántico, quien era el sueño de la mayoría de jóvenes en ese momento. Cuando tenía 21 años, pudo Louis llegar primero a la ciudad de Montreal, en Canadá, y después viajar desde allí hasta Nueva York, precisamente en 1901. Apenas llegando, consiguió un trabajo en la construcción gracias a un amigo suizo que conoció en el barco, quien se llamaba William Welter. Después de meses trabajando, decidió mudarse a otro trabajo, precisamente a una empresa llamada de Dion Bouton. Pero para su mala suerte, se cerró la fábrica, dejando a Louis Chevrolet desempleado en ese momento. En ese momento, el mundo se le vino abajo, ya que la noticia de la muerte de su padre le había llegado. Eso motivó al resto de su familia a mudarse de su país y vivir con Louis Chevrolet en Estados Unidos. Esta decisión familiar hizo que Louis trabajara el doble para ganar dinero en los próximos años. Incluso llegó a trabajar de chofer temporalmente para cubrir la fuga de dinero de su familia. Pero todo esto cambiaría un día de 1905. Se unió Louis Chevrolet a una de las empresas Fiat, la italiana, en Estados Unidos, en aquel tiempo una empresa que estaba en auge de crear carros y en una posición alta en el mundo, mientras que con Louis hicieron un contrato para que trabajara en lo que más le gustaba, las carreras. Así Louis se unió al equipo privado de carreras de la empresa. En ese paso por el equipo de Fiat ganó mucha experiencia en las carreras y rápidamente agarró la fama de conductor valiente y un poco loco. La primera oportunidad que tuvo Louis con un auto Fiat fue con un auto de fuerza débil. Louis sorprendió a todos ganando el primer lugar y batiendo el récord mundial pasando 1 milla con este carro. Esta noticia hizo mucho ruido en la ciudad. Después de que Louis ganara el primer puesto en la carrera de 1 milla, todos quedaron expectantes a ver qué es lo que iba a hacer Louis en una carrera real. Verdaderamente no los decepcionó. Pudo ganar la carrera con mucha gente presente en la pista. Este hecho le dio una popularidad tremenda, incluso
apareciendo en las portadas de New York Times. No solamente era un gran conductor, sino que también era un mecánico talentoso, usando eso a su favor para darle a sus autos un empuje extra a su carrera. Y eso hizo que personajes brillantes de la mecánica prestaran atención a este talento emergente. Uno de esos personajes brillantes era el arquitecto y creador muy famoso en América, John Walter Christie, quien llamó a Louis para trabajar con él y así sucedió. Después de unos meses, Louis se mudó de la empresa Fiat y empezó a trabajar en la fábrica de Christie. Y cuando ya estaba ahí trabajando, pudo desarrollar un carro de carreras nuevo, donde destacaría el concepto de coche front wheel drive, o coche de tracción delantera. Ese sistema en ese tiempo no tenía mucha popularidad, aunque había de ellos, nadie podía crear de manera completa un automóvil con ese sistema. Ahí pudo Louis Chevrolet unirse con el arquitecto Walter Christie y desarrollar un auto con tracción delantera. Este hecho está escrito en los libros de historia de ese sistema. Bueno, vamos a lo importante. Louis ganó bastante experiencia y siguió ganando carreras una tras otra, como la carrera de Vanderbilt o la de Indianapolis 500. Después de tantos éxitos en carreras y romper varios récords, se convirtió ahora sí en alguien bastante popular y lo apodaron el temerario francés, y alrededor de 1909 consiguió el segundo puesto en el Campeonato de Pilotos de América. Aunque cosechó muchos éxitos, tuvo que pagar un precio muy caro porque pasó la mayoría de las veces en el hospital por los múltiples choques que tenían las carreras. Porque como saben, en ese tiempo los autos y las pistas no estaban al 100%, pero por lo menos la suerte estuvo de su lado y vivió. Desde ahí, el talento de Louis atrajo la atención de muchos empresarios. Uno de ellos era William Durant, uno de los fundadores de General Motors y dueño de Buick Motors, en aquel entonces, donde actuó primeramente en anotar a Louis en la lista para que conduzca uno de sus autos de la empresa. Luego de que echaran a William Durant de General Motors de administrar la empresa por la crisis financiera, desde entonces empezó a hacer planes para entrar de nuevo en la carrera de desarrollar nuevos autos. La oportunidad le llegó cuando Louis se unió a su equipo para conducir los autos de Buick. Para ese entonces, la popularidad de Louis era muy grande. William Durant sugirió a Louis de verdad en crear una empresa en conjunto. Ahí Louis aceptó y llamó a su hermano Arthur Chevrolet para que los tres fueran los fundadores de la marca. En 1911 lograron fundarla. Sus planes básicamente fueron en que los hermanos Chevrolet desarrollaran los autos y William Durant administraba la parte financiera y marketing de la empresa. Louis se puso manos a la obra desde el primer día y pasaron 6 meses para que pudieran desarrollar un auto elegante de 6 cilindros. Ahí demostraron que pudieron crear un auto de 6 cilindros histórico, deportivo. Este auto lo llamaron Classic Six. ¿Quién sería el primer auto creado por Chevrolet, también conocido como Chevrolet Type C? Su velocidad era, para ese tiempo, excelente, de 65 millas por hora. Este auto fue presentado al público en 1913 con un precio de $2.250, que a día de hoy serían $65.000. Para ese tiempo, el Classic Six era un lujo que solo pocos podían obtener. Se dice que en su primer año se desarrollaron 500 ejemplares solamente. A pesar de que Louis estaba muy orgulloso de sus creaciones, William, por su parte, no estaba muy contento y desde entonces empezaron las diferencias. Louis quería crear solamente autos deportivos y William sugería autos grandes y de bajo coste, así como lo hizo exactamente Henry Ford, a quien le tenemos un video en este canal. Bueno, luego de que las diferencias se hacían aún más grandes, cada quien se iba por su parte. Louis decidió viajar por todos los estados de Estados Unidos y recomendar su auto deportivo. Después de este hecho, se tomó un pequeño descanso para visitar su antiguo país en Europa, Suiza. Mientras pasó el tiempo y al regresar Louis de su viaje, William Durant había mantenido su decisión y había mandado a crear autos de bajo coste sin la aprobación de Louis. Desde ahí, Louis sintió una traición por parte de William. Hay una pequeña anécdota que dice que William le dijo a Louis que dejara de fumar los cigarros baratos que compraba, pero la respuesta de Louis fue tremenda, diciéndole: I sold you my automobile, I sold you my name, but I shall not sell my personality to you. Lo que significa que te vendí mis carros, te vendí mi marca y mi popularidad, pero no te voy a vender mi personalidad. Después de esa pelea sintió Louis que debía dejar la empresa y así fue, dejó la empresa y regresó a lo que le gustaba, las carreras. Pero en 1915 Louis
Chevrolet vendió sus acciones completas de la empresa para terminar con los problemas que había en la empresa. Se la vendió a su ex socio, claramente William Durant. Entonces, la compañía siguió de pie con William Durant como único jefe y haciendo carros más accesibles. Mientras tanto, Louis también regresó a su actividad principal, la cual era crear carros deportivos. Claro, el único auto desarrollado por Chevrolet era el Classic Six. Hasta el momento se puso manos a la obra y abrió otra empresa llamada Frontenac. En 1915 puso toda su energía y su tiempo en desarrollar autos veloces. La verdad, fue un éxito rotundo en el pequeño tiempo que estuvo activa la empresa, pero en 1922 se murió el hermano menor de Louis Chevrolet mientras estaba compitiendo en una carrera. Louis estaba muy triste por la pérdida y desde ahí juró que no regresaría a los autos veloces. Poco a poco la empresa empezó a decaer, entonces Louis quiso presentar primeros modelos con la ayuda de algunos inversionistas. La cosa pintaba bien hasta que uno de los inversionistas fue acusado de algo grave, entonces todos los inversionistas sacaron su mano de la empresa. Louis decidió dejar atrás la empresa también ya que las deudas superaban los ingresos. La empresa terminó por quebrar, pero Louis aún así no se rindió y se reunió con su hermano Arthur Chevrolet y crearon otra empresa llamada Chevrolet Brothers, lo cual se trataba de dar asistencia a los creadores de autos y crear motores para aviones. Después de un éxito humilde, empezaron a distribuir a Canadá, Inglaterra, Australia y algunos otros países de Europa. Pero gracias a la Gran Depresión en ese momento, la empresa también empezó a decaer y se decidieron por cerrar debido a la situación económica que atravesaba el país. Pero si nos vamos a la otra cara de la historia, la empresa principal Chevrolet estaba superando incluso a Ford en ventas gracias a nuevos autos como por ejemplo la Chevrolet International de manera rápida y concisa. El logo de la empresa se volvió uno de los más famosos y atractivos del mundo. En ese tiempo, los tres vendedores de autos más grandes de América eran Chevrolet, Ford y Chrysler. Traían muchas ganancias, pero por mala suerte, William Durant ya no podía seguir y formar parte de la empresa debido a las grandes deudas que tenía. Claro, esta acción hizo que Chevrolet la comprara varios, hasta que se estabilizó como parte de General Motors. En cuanto a Louis, en los años 30 del siglo pasado, empezó a perder fuerzas por la edad. Ya no podía hacer ningún trabajo comercial, claramente, regresó a la pobreza dentro de la peor situación económica que atravesaba en ese momento. Lamentablemente, Louis tuvo que volver a pedir trabajo por necesidad en su misma empresa Chevrolet. Tristemente no tenía ningún reconocimiento ni un gran recibimiento en la empresa que llevaba su apellido y fue tratado como un simple mecánico que trabajaba en un rincón de la empresa. En ese tiempo, Louis padeció de endurecimiento de las arterias, conocida como aterosclerosis. Su salud empezó a caer poco a poco. Alrededor de 1938, esa enfermedad obligó a que Chevrolet le amputaran una pierna, y eso hizo que Louis Chevrolet se jubilara sin ningún dinero para poder pagar las medicinas. Lamentablemente murió en 1941 de un infarto. También su hermano murió por suicidio, ya que no soportaba lo que ocurrió. Después de la muerte de Louis Chevrolet, la compañía continuó creciendo a pasos agigantados. Alrededor de los 50 y 60, uno de los autos más famosos de Chevrolet en esos años era el Chevrolet Impala, que rompió récord en ventas vendiendo más de 1 millón de ejemplares entre 1966 y 67. También se desarrollaron las Chevrolet Camaro, que también tuvo un éxito rotundo. Realmente hasta aquí podemos contar la historia real de Chevrolet. La verdad me gustaría que apoyasen el video y lo compartieran en sus redes sociales. No olvides de suscribirte y comentar. Hasta la próxima.